y sus padres están en la cárcel. Según Ka-Chou, su padre y su madrastra fueron acusados de poner en peligro a un menor, un delito grave, después de supuestamente mantener a Bly Meyer encerrado bajo las escaleras durante semanas. Jordan Bly Meyer nació el 3 de febrero de 2009. Sus padres eran Wendy Hall y Bradley, o Brad, Bly Meyer. A Jordan le encantaban las tortugas ninja, los videojuegos y el equipo de fútbol americano Houston Texans. Se decía que era un niño muy feliz, cariñoso y divertido. El padre de Jordan, Brad, se volvió a casar después de separarse de la madre de Jordan, Wendy. El nombre de su nueva esposa era Tammy Bly Meyer, y después de la boda, Jordan y su papá se mudaron a la casa de Tammy con ella y sus 5 hijos en Spring, Texas. Tammy tuvo otro hijo con Brad poco después y luego volvió a quedar embarazada de su 7º hijo en el otoño de 2013. En la casa de Tammy, Jordan compartía cuarto con uno de sus nuevos hermanastros e incluso empezó a llamarle mamá a Tammy. Las familias parecían estar adaptándose bien y parecía un hogar feliz. Pero luego, un día de marzo de 2014, la policía fue llamada a la casa de los Bly Meyer para detener una pelea a puñetazos entre el padre de Jordan, Brad, y el hijo mayor de Tammy, Cody, que en ese momento tenía 16 años. Cuando la policía llegó a la casa ubicada en Castlemont Lane, encontraron a Brad y a Cody peleando en el patio delantero. Pero la policía pronto se daría cuenta de que esto solo era un intento de hacer que fueran a la casa, porque Cody tenía algo mucho peor que necesitaba que vieran. En un compartimiento cerrado con candado en un closet debajo de las escaleras de la casa, las autoridades encontraron un pequeño colchón sucio y parecía que un niño había estado durmiendo ahí. El pequeño compartimiento debajo de las escaleras tenía un piso de concreto frío, clavos expuestos y cables eléctricos al descubierto. Cody les dijo a los oficiales que Jordan, de 5 años, estaba viviendo en ese pequeño compartimiento debajo de las escaleras. Antes de que la policía fuera llamada a la casa, Cody y Brad habían estado discutiendo intermitentemente durante todo el día. Así que Cody, sabiendo que ya estaba en problemas tanto con Brad como con su mamá Tammy, pensó que ahora era el momento de intentar rescatar a su hermano Jordan. Entonces, abrió el pequeño closet donde el niño estaba viviendo, y cuando Cody vio el estado en el que estaba Jordan, se asustó mucho. Cody sabía que Jordan estaba siendo maltratado, pero no esperaba verlo en una condición tan terrible ese día. Estaba completamente en shock. Jordan parecía estar al borde de la muerte. No tenía ropa puesta, solo un pañal. Su rostro estaba hundido, tenía moretones y marcas por todo el cuerpo, y estaba echando espuma por la boca. El hermano mayor levantó al pequeño Jordan y se lo dio a su hermana de 14 años, Allison, para que ella pudiera sostenerlo y consolarlo. Cody luego salió para gritarle a su madre y a Brad sobre el terrible estado en el que acababa de encontrar a Jordan. Pero Tammy y Brad voltearon la situación y empezaron a alterarse con Cody, diciéndole que no debió haber abierto ese closet porque no era asunto suyo y no le incumbía. Luego las cosas se intensificaron entre Cody y Brad y empezaron a empujarse. Cody quería llamar la atención sobre la familia tanto como pudiera. Sabía que esta vez no había vuelta atrás. Iba a salvar a Jordan. Mientras Cody llamaba al 911, Allison todavía sostenía a su hermanito en brazos. Dijo que pesaba tan poco que sentía como si no estuviera sosteniendo nada. Jordan estaba completamente fuera de sí en ese momento. Ni siquiera sabía qué día era, pero Allison lo abrazó y le dijo que todo iba a estar bien y que lo amaba. Cody diría después, si no lo hubiéramos sacado ese día, no creo que hubiera sobrevivido. Mientras Cody llamaba a la policía, Tammy, que tenía 6 meses de embarazo, había empacado sus cosas. Tomó a los niños más pequeños, incluyendo a Jordan, y huyó de la casa. Usando los registros de su teléfono celular, la policía localizó a Tammy y la encontraron en un motel local. Pero ella les dijo que no había huido ese día que ellos llegaron a la casa, solo había salido a comprar pizza y luego a visitar a su esposo, quien estaba viviendo en el motel. Los hijos menores de Tammy estaban con la pareja y también Jordan. Él estaba cubierto de golpes y moretones y tenía un peso muy bajo. Jordan fue llevado de inmediato a un hospital cercano, donde una pediatra diría que había sufrido abuso físico severo y inanición recurrente. Su hígado también había comenzado a fallar. El pequeño habría muerto en cuestión de días, posiblemente horas, si no lo hubieran llevado al hospital cuando lo hicieron. De hecho, estaba tan delgado que lo comparaban con una víctima del Holocausto. Jordan solo pesaba 30 libras, que eran 7 libras menos de lo que había pesado en su chequeo de 4 años, 10 meses antes.
La estatura de Jordan también había quedado aproximadamente 3 pulgadas por debajo de lo esperado debido a su desnutrición, y esas 3 pulgadas nunca las recuperará. Tammy Blymeyer, de 33 años, y su esposo Bradley, de 24 años, fueron arrestados y acusados de poner en peligro a un menor, un delito grave. A Tammy se le fijó una fianza de $2,000 y a Brad lo retuvieron con una fianza de $150,000. Y solo un día después, Tammy salió de la cárcel bajo fianza. Por supuesto que lo hizo, porque $2,000 es una cantidad ridícula de fianza para lo que ella hizo. Los servicios de protección infantil, por supuesto, habían tomado la custodia de Jordan, pero cuando arrestaron a Tammy, también tomaron la custodia de sus hijos. Y hablando de los servicios de protección infantil, en realidad habían abierto un caso sobre la familia y visitaron la casa de los Blymeyer apenas el mes anterior a que encontraran a Jordan en febrero de 2014. El caso se abrió cuando Cody empezó a contarle a la gente lo que estaba pasando con su hermanito. Así que cuando los servicios de protección infantil abrieron el caso, además de que algunos trabajadores sociales fueron a la casa, la policía también fue enviada para revisar la situación. Sin embargo, cada vez que iban, Tammy los evitaba o los convencía de alguna manera de que no había ningún problema, y decía que Cody solo había hecho la denuncia porque no se llevaba bien con su padrastro, quien solo era 8 años mayor que él. Además de las excusas de Tammy, cuando la policía intentó revisar cómo estaba Jordan, él ni siquiera estaba en la casa en ese momento. Esto se debía a que Tammy y Brad habían enviado a Jordan a vivir con familiares en Ohio. Familiares de Tammy, para ser exactos, y personas que Brad ni siquiera había conocido hasta el día en que dejó a su hijo ahí. Jordan regresaría de este viaje viéndose más saludable, así que cuando los servicios de protección infantil fueron a visitarlo en febrero de 2014, determinaron que no estaba en mal estado de salud. Ahora, cuando la policía entrevistó a Tammy, ella fingió sorpresa y afirmó no estar al tanto de la terrible condición de su hijastro porque no lo había visto sin camisa recientemente. Aunque con el peso que tenía, creo que podrías darte cuenta, incluso con una camisa puesta, de que estaba demasiado delgado. Tammy afirmó que no se había dado cuenta porque Brad y Jordan se habían ido a vivir a Alabama cuando la pareja se separó el verano anterior. Así que antes de que ella quedara embarazada. Así es. Estoy segura de que ustedes ya habían terminado y no solo estás tratando de salirte de problemas. Poco después de decirle esto a la policía, entonces Tammy presentaría la demanda de divorcio contra Brad. Y Tammy también dijo que no necesariamente cree que su esposo, del que estaba separada, haya sido quien causó la condición del niño tampoco. La madrastra dijo, no sé qué hizo que él se viera así. No sé si es un problema de salud o algo así. No quiero ser como los demás y asumir lo peor. Así que, como ya había dicho, Tammy salió bajo fianza solo un par de días después de su arresto. Y unos días después de eso, ella iría a la corte para intentar recuperar la custodia de sus hijos. Pero por más que intentó demostrar que era una buena madre, el juez le negó todo tipo de custodia. Así que Jordan le diría a una trabajadora social en el hospital que había estado ayudando a cuidarlo, que lo habían encerrado en un closet muy oscuro como castigo. Y que también lo habían azotado con un cinturón y no le permitían comer. Él indicó que tanto Brad como Tammy le habían impuesto estos castigos. El hijo de Tammy, Cody, también le había dicho previamente a la policía que había visto a Brad golpear la cabeza del niño contra la pared, así como darle descargas con una pistola eléctrica sin ninguna razón. Los dos hijos mayores de Tammy, Cody y Allison, dijeron que su madre siempre estaba a cargo de la casa y que seguían sus reglas. También dijeron que ella era muy manipuladora y que haría cualquier cosa para salirse con la suya. También dijeron que Tammy era quien incitaba a Brad a lastimar a su hijo y que, si sus castigos no eran lo suficientemente duros, no tenía miedo de decírselo. Al principio, Jordan había sido tratado bien, igual que todos los demás niños en la casa, pero luego, empezando con periodos más largos en tiempo fuera, las cosas se intensificaron rápidamente. Los padres de Jordan empezaron a quitarle lo indispensable, su almohada, su cobija y luego su ropa. Lo obligaron a quedarse solo con un pañal. Luego, Tammy y Brad decidieron que Jordan ya no debía sentarse con la familia a la hora de la cena. Y también empezaron a negarle la comida como castigo. Además, a los otros niños de la casa no se les permitía interactuar con Jordan. Y si lo hacían, Jordan sería castigado. Entonces, Jordan empezaba a ser castigado más seguido, por más cosas y de una manera más severa. Brad golpeaba a su hijo en la parte de atrás de la cabeza, le pegaba con el cinturón, lo lanzaba por la habitación y le daba descargas eléctricas, lo cual le dejaba marcas. Con el tiempo, a Jordan solo le daban una rebanada de pan al día.
Y cuando se la daban, si consideraban que no estaba comiendo lo suficientemente rápido, también se la quitaban. Además del abuso físico, Bradley tampoco tenía problema en agredir verbalmente a su hijo. Le decía que se callara muy seguido, prácticamente por cualquier cosa que hiciera cuando solo tenía 3 o 4 años. Lo hacía sentir inútil, llamándolo tonto y llorón. También le decía que dejara de cantar porque su voz era terrible si Jordán alguna vez cantaba con la música en el auto. Luego, los padres malvados empezaron a enviar a Jordán a lo que ellos llamaban su cuarto de Harry Potter, el pequeño cuartito debajo de las escaleras. A los hermanos de Jordán se les prohibía abrir la puerta del closet para revisar cómo estaba su hermano. Al principio, Jordán tenía que quedarse ahí durante horas, pero eso poco a poco fue aumentando hasta ser días enteros. Y cuando sus hermanos mayores podían, le pasaban a escondidas pedazos de pan a Jordán para mantenerlo con vida. Durante los 6 meses previos a su rescate en marzo, Jordán estuvo en problemas casi constantemente y vivía debajo de las escaleras. Los otros niños solo lo veían a veces, solo una vez por semana por un periodo muy corto porque siempre estaba en tantos problemas. Y aunque antes habían escuchado los sollozos de Jordán, en los últimos meses no habían escuchado nada porque Jordán ya ni siquiera tenía energía para llorar. Supuestamente, el padre también drogaba al pequeño Jordán cuando tenían invitados en la casa para mantenerlo callado. Así que aunque Tammy le dijo a la policía que no sabía cómo su hijastro se había puesto tan delgado, claramente sí lo sabía. En el pasado, cuando los hijos mayores de Tammy le preguntaban qué estaba pasando con Jordán, ella les decía que no era asunto suyo o simplemente decía que no estaba pasando nada. Incluso llegó a convencer a Cody en algún momento de que todo lo que estaba pasando era completamente normal. Una vez, Brad le azotó la cabeza a Jordán contra la pared y Tammy le dijo a Cody que eso no había pasado. Y aunque se lo dijera a alguien, de todos modos nadie le creería. Tanto Cody como Allison habían confrontado a sus padres varias veces sobre cómo trataban a Jordán. Y cuando lo hacían, Brad amenazaba con golpear a Cody junto con uno de sus otros hermanos. Y Tammy chantajeaba emocionalmente a Allison, diciéndole que si alguien era descubierto, todos sus hermanos serían separados y que entonces nunca los volvería a ver. Pero a pesar de las amenazas en su contra, Cody y Allison le habían contado a maestros, policías y consejeros escolares sobre el abuso, pero por alguna razón nadie había podido ayudarlos. Así que había información contradictoria que tanto Brad como Tammy le habían dado a la policía. En un momento, Brad dijo que su esposa no era responsable de bañar a Jordan, pero después dijo que sí lo bañaba de vez en cuando, lo que significa que ella habría visto lo delgado que se estaba poniendo. Y Tammy les dijo a los investigadores que ella y Brad tenían un acuerdo prematrimonial en el que ella se encargaría de sus hijos y él se encargaría de su hijo. Por ejemplo, Tammy dijo que ella compraba una pizza para ella y sus hijos, y Brad tenía que comprar comida para él y su hijo. A Jordán no se le permitía comer nada de la pizza. Pero luego, en otro momento, ella dijo que le había comprado comida a Jordán porque no quería que pasara hambre. Sí, claro, puras mentiras. En una cita reciente con el doctor para Jordán, Tammy de hecho le dijo al doctor que Jordán comía muy bien y que a menudo comía de más. Así que la asistente del médico, al ver lo delgado que estaba, decidió pedir algunos análisis de laboratorio para ver qué estaba pasando. Pero cuando no recibió los resultados de los análisis, su consultorio llamó a Tammy, y Tammy les dijo en ese momento que Jordán se había mudado a Alabama y que ya no tenía contacto con él. Por eso, cuando Tammy huyó ese día, se llevó a Jordán con ella, porque necesitaba mantener su mentira de que él no estaba en el estado. Después de su rescate, Jordán se reunió con su madre biológica, Wendy Hall. Cuando vio a su hijo por primera vez, recuerda cómo su piel estaba tan delgada, con costras y descamada. También vio marcas de táser en su oreja, hombro y espalda. Su cabello, que se estaba adelgazando, se le caía y estaba tan débil que no pudo ir al baño solo durante los primeros 2 días. Durante su estancia en el hospital, Jordán, por supuesto, pedía comida todo el tiempo, y cada vez que había comida en su habitación del hospital, captaba toda su atención. Se mantuvo en una dieta restrictiva de calorías para no alimentarlo demasiado rápido, pero el pequeño Jordán aún así comenzó a recuperar peso rápidamente. Pero mientras comía al principio, constantemente miraba alrededor de la habitación como si alguien fuera a venir y quitarle su comida. Jordán sí tenía algunas comidas favoritas en el hospital, que eran espagueti y sándwich de queso a la parrilla.
Desde su cama de hospital, el pequeño también le contó a su abuela algunas historias desgarradoras sobre cómo lo habían mantenido en un closet oscuro. Le contó sobre su pequeño colchón, sobre cómo su papá lo golpeaba y sobre cómo su papá le había dado algo para darle sueño en algunas ocasiones. La familia de Jordán dice que creen que él vivió en esas condiciones durante aproximadamente un año, y su familia también se aseguró de agradecerle a Cody y Allison por ayudar a su pequeño. Después de que Jordán fue rescatado, su madre, Wendy, intentó recuperar su custodia. Brad le había quitado a su hijo durante 2 años en ese momento. Sin embargo, Wendy había perdido la custodia de Jordán anteriormente, cuando las pruebas de drogas ordenadas por la corte empezaron a salir positivas. Pero en el momento en que Jordán estaba en el hospital, ella llevaba bastante tiempo limpia y dijo que estaba lista para hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hijo. Un juez terminó dictaminando que Jordán y su madre se quedaran con la tía de Wendy durante 45 días. En ese tiempo, los servicios de protección infantil también la estaba supervisando. También tuvo que tomar clases para padres y hacerse pruebas de drogas al azar para poder recuperar la custodia de Jordán. Y desde diciembre de 2015, Wendy recuperó la custodia total de su hijo. Así que Jordán solo pesaba 30 libras cuando lo encontraron, el peso de un niño de 2 años. Pero después de un tiempo en el hospital y algo de terapia física y ocupacional, Jordán se veía mucho más sano y se comportaba mucho mejor y subió a 36 libras en poco más de una semana. También se organizó una colecta de juguetes llamada Juguetes para Jordán para el Niño, y a través de las redes sociales le dieron docenas de juguetes a Jordán y también se recaudó dinero para ayudar a pagar sus gastos médicos. Una foto publicada en Facebook mostraba al pequeño Jordán sonriendo mientras estaba rodeado de todos sus juguetes en su cama del hospital. Así que después de aproximadamente una semana y media en el hospital, Jordán estaba listo para ser dado de alta. Y lo primero que quería era una cajita feliz de McDonald's ahora que podía volver a comer alimentos sólidos. En octubre de 2014, Tammy, que aún estaba en libertad bajo fianza, provocó una alerta Amber en relación con su recién nacido, William. Un juez le había ordenado entregar a su bebé a los servicios de protección infantil, y ella huyó. Sin embargo, el pequeño y Tammy fueron encontrados sanos y salvos aproximadamente una hora después, y William fue puesto bajo cuidado de crianza temporal. Esta vez, Tammy sería retenida con una fianza de $30,000, pero aún así sería liberada solo unos días después. Bradley seguía en la cárcel, detenido con una fianza de $150,000. En abril de 2016, Bradley Blymeyer aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable del cargo de poner en peligro a un menor. Y fue sentenciado a 15 años de prisión. Tammy fue a juicio en diciembre de 2018 y su equipo de defensa argumentó que la madre, quien era una persona instruida y había trabajado como asistente legal, al igual que sus hijos, y era víctima de violencia doméstica por parte de su esposo. También mencionaron que la madre de Jordan, Wendy, había testificado que Brad la había abusado anteriormente. Sin embargo, los fiscales no estuvieron de acuerdo con la explicación de la defensa y decidieron que Tammy, la ex asistente legal, en realidad había usado su conocimiento de la ley para obstaculizar las investigaciones policiales, así como para evadir los intentos de intervención por parte de los servicios de protección infantil. Se cree que Tammy probablemente resentía a Jordan porque él era el único niño en la casa que no era su hijo biológico. También puede haber sentido celos del amor que Brad al principio tenía por su hijo. Durante el juicio de Tammy, varias personas testificaron, incluyendo una de sus amigas de toda la vida. Esta amiga diría que vio a Jordan a principios de 2014 y que estaba muy delgado. Tammy le decía que Jordan había causado muchos problemas porque se despertaba en medio de la noche, comía y hacía un desastre. Pero la amiga no pensaba que Jordan parecía no estar comiendo nada en absoluto y pensó que podría morir. Le dijo a Tammy que necesitaba ir al hospital para conseguir ayuda para él. Pero Tammy le dijo a la amiga que él estaba bien, y luego la amiga intentó llevárselo ella misma, pero Tammy no lo permitió. En vez de llevar a Jordan al hospital esa vez, fue cuando Tammy y Brad en realidad lo llevaron a Ohio para quedarse con la madrina de algunos de los hijos de Tammy, a quien Brad nunca había conocido hasta ese día. Los 3 hermanos mayores de Jordan testificaron en contra de su madre, y también dijeron que nunca dudaron en hablar en su contra, porque sabían que era lo correcto. Brad también testificó y dijo que su hijo Jordan estaba en muy malas condiciones físicas para cuando fue hospitalizado, pero Jordan había llegado a ese estado con el paso del tiempo. Y aunque Brad testificó que él era responsable de la condición de su hijo, dijo que Tammy también simplemente se quedó de brazos cruzados y no hizo nada al respecto. Tammy testificó en su propia defensa y nuevamente alegó ignorancia.
diciendo que no tenía idea de cómo su hijastro había llegado a estar tan desnutrido y delgado. Ella dijo que se habría preocupado mucho si uno de sus hijos hubiera empezado a perder peso, y también le dijo a la corte que nunca había visto a Brad negarle comida a su hijo ni encerrarlo en el closet. Pero Tammy sí reconoció que Jordan se veía más delgado a principios de 2014 y le había dicho a Brad que lo llevara al doctor. Sin embargo, negó que su amiga le hubiera dicho que llevara a Jordan al doctor y que ella le hubiera dicho que no. La mujer que había adoptado a 3 de los hijos biológicos de Tammy, después de que los servicios de protección infantil se los quitó, también subió al estrado y habló. Ella dijo que tuvo que volver a enseñarles a los niños cuando llegaron por primera vez a su casa, porque eran muy manipuladores y mentían mucho. Ella dijo que creía que aprendieron ese comportamiento de su madre biológica. Probablemente, muy probablemente. Al final del juicio, Tammy Blymeyer fue declarada culpable de causar lesiones a un menor por omisión y fue sentenciada a 28 años de prisión. Cuando se leyó su sentencia, Tammy Blymeyer rompió en llanto. Nosotros, el jurado, habiendo encontrado a la acusada, Tammy Blymeyer, culpable de causar lesiones a un menor por omisión, Su rostro enterrado entre sus manos mientras el juez leía el destino de Tammy Blymeyer. se le impone su castigo y reclusión en la División Institucional del Departamento de Justicia Criminal de Texas por 28 años. Y antes de que se dictara su sentencia, su hijo Cody subió al estrado y leyó una declaración. Él dijo: "No es ningún misterio por qué estamos todos aquí. Cometiste un gran error y al final tienes que enfrentar las consecuencias. Estoy aquí para hacer una pregunta retórica. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerle pasar todo eso a tus hijos? Las personas que deberían ser tu orgullo y alegría. Me causaste tristeza, enojo, confusión y vacío. No puedo decir que alguna vez seré la misma emocionalmente por esto". En el momento del juicio de Tammy, Jordan tenía 9 años y pesaba unos saludables 118 libras. También se donaron miles de dólares para el cuidado de Jordan después de que su historia fuera tema de un episodio del programa del Dr. Phil. Su madre dijo que es un niño increíble, inteligente y divertido. Desde entonces no ha habido más actualizaciones sobre él, pero supongo que le está yendo bien. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Jordan hoy. Esta historia casi no fue una historia de supervivencia. Jordan estaba a solo días, tal vez horas, de morir. Pero gracias a sus valientes hermanos mayores, fue rescatado justo a tiempo. Los hijos de Tammy son increíbles y son héroes por haberlo rescatado. Es difícil creer que vinieran de una persona tan enojada, cruel y manipuladora. Él es su padre, Charlie Bothell. Charlie, estamos recibiendo informes de que su hijo ha sido encontrado en su sótano. Señor. Señor Bothell, ¿es usted? Charlie Bothell, el quinto, vivía con su padre, Charles Bothell, y su madrastra, Monique Dillard Bothell, en Detroit, Michigan. El nombre de su madre biológica es Africa Shippings, y ella vivía a unas 2 millas de donde vivía el padre de Charlie. Charlie también tenía un hermano mayor y una hermana menor. En el momento de esta historia, cuando Charlie tenía 12 años, se decía que le encantaba jugar juegos de computadora, videojuegos, y también le encantaba ver las películas de Transformers, así como cualquier película de superhéroes. Charlie había vivido con su padre y su madrastra desde noviembre de 2011. Había asistido a la escuela hasta 5º grado antes de que su padre, Charles, lo sacara y lo educara en casa. Ahora, aunque Charles sí le enseñaba a su hijo, no lo hacía al nivel educativo adecuado para él. Y una de las razones por las que Charlie en realidad había estado viviendo con su padre era porque su madre había notado que sus calificaciones habían empezado a bajar. Así que ella pensó que si pasaba tiempo de calidad con su padre, Charles, eso lo ayudaría. Pero el 14 de junio de 2014, Charles llamó a la policía y reportó que su hijo Charlie había desaparecido de la casa adosada de la familia ubicada en Nicollet Place en Detroit. Charles dijo que su hijo Charlie había estado en casa con su esposa mientras él estaba trabajando en su oficina en Southfield como enfermero registrado. Aparentemente, el niño se detuvo a la mitad de una de sus sesiones de ejercicio requeridas para poder ir al baño, y después de eso no regresó. Charles en realidad recibió la llamada telefónica de su esposa alrededor de las 9:45 p.m. esa noche, y ella le dijo que Charlie había desaparecido alrededor de las 9. Desde entonces, ella había buscado al niño por todas partes, pero no pudo encontrarlo.
Así que Charles salió inmediatamente del trabajo, se subió a su auto y se dirigió a casa para buscar a su hijo. El padre también llamó a los servicios de emergencia y después afirmó que la respuesta que recibió del operador de emergencias fue despectiva e irrespetuosa y que de hecho le tomó 3 llamadas telefónicas para finalmente presentar un reporte de persona desaparecida. A partir de ahí, la policía fue enviada a la casa y poco después de la medianoche comenzaron a buscar a Carlitos. Después de que las autoridades registraron la casa adosada donde Carlitos vivía con su familia y no encontraron ningún rastro de él, comenzaron a buscar en los alrededores. Pero después de días de búsqueda, no habían encontrado señales del niño. Y como suele suceder, el papá de Charlie, Charles y su madrastra, Monique, con quienes vivía, se convirtieron en personas de interés. Por eso, a Carlos le hicieron una prueba de polígrafo, pero los resultados fueron inconclusos. Además, después de la desaparición de Carlitos el 14 de junio, tanto su papá, Carlos, como su mamá biológica, África, hicieron emotivos llamados en televisión para que regresara su hijo. Aunque el papá y la madrastra de Carlitos eran considerados personas de interés, en ese momento no eran considerados sospechosos. Sin embargo, ambos fueron voluntariamente a la comisaría y llenaron cuestionarios. Y mientras el papá y la madrastra de Carlitos estaban en la estación de policía, los agentes también estaban ejecutando una orden de cateo para seguir registrando su departamento en busca de cualquier indicio. Al hablar con la policía, el papá de Carlitos, Carlos, admitió que su hijo estaba teniendo algunos problemas de conducta antes de su desaparición. Dijo que su hijo había provocado un par de incendios en el pasillo trasero del complejo de departamentos y que había intentado quemar su casa en 2 ocasiones. Cuando la policía le preguntó al papá qué habría hecho que su hijo de 12 años se fuera de casa, él les dijo que, debido a su comportamiento inaceptable, le había dicho a Carlitos que estaba a punto de enviarlo a una escuela militar o a un internado. Carlos también dijo que su hijo en realidad se había escapado de casa hace aproximadamente 2 años, pero que solo había estado desaparecido durante 3 horas antes de que la policía pudiera encontrarlo. Así que él creía que Carlitos estaba bien en algún lugar. La madrastra de Carlitos, Mónica, también le dijo a la policía que había tenido problemas con el niño. Ella dijo que Carlitos no quería escucharla, no quería obedecer las reglas y quería imponer sus propias reglas en la casa. También le dijo a la policía que Carlitos no solo estaba harto de estudiar en casa, sino que también quería irse a vivir con su madre biológica otra vez. Habían pasado ya 10 días completos y Carlitos seguía desaparecido, pero aún no había ninguna señal de él. La policía decidió llevar perros de búsqueda al complejo de apartamentos donde Carlitos había vivido con su familia para buscarlo una vez más, pero aún así no encontraron nada. Luego, al día siguiente, el 25 de junio, mientras Carlos aparecía en el programa de Nancy Grace hablando sobre su hijo desaparecido, de repente Nancy Grace le informó en vivo que su hijo había sido encontrado en su propio sótano. Y este es el mismo lugar que ya había sido registrado un par de veces. Carlos, estamos recibiendo informes de que tu hijo ha sido encontrado en tu sótano. Señor. Señor, ¿es usted? Sí, estamos recibiendo informes de que su hijo ha sido encontrado con vida en su sótano. ¿Qué? Sí, eso es. Si pudieras pasarme ese cable muy rápido. Sí, nos está llegando esa información ahora mismo de... Sí, ¿cómo podría estar vivo tu hijo en tu sótano? Ah, 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 oh, shit. No tengo idea. Ay, La policía finalmente localizó a Charlie en el sótano compartido de la casa adosada donde vivía. Mientras estaban ahí abajo, notaron que el sótano estaba lleno de cajas, basura, comida, muebles y otros escombros. Mientras los oficiales revisaban el sótano, uno de ellos notó una cobija con algo de comida encima. Fue entonces cuando vio que algo ahí se estaba moviendo. Era Charlie, y lo encontraron vivo y sano detrás de una barricada improvisada. Sin embargo, estaba bastante delgado y tenía marcas en la parte superior de su cuerpo. Charlie también estaba temblando, tenía hambre y llevaba puesta la misma ropa con la que desapareció. En el área oculta donde el niño había estado atrincherado, la policía encontró comida y ropa de cama. Una oficial dijo que era muy poco probable que el niño hubiera podido atrincherarse solo en esa parte del sótano.
Cuando encontraron a Charlie, la policía también descubrió que había un túnel subterráneo en el complejo de apartamentos que era fácilmente accesible desde el sótano y conectaba con los otros departamentos, además de llevar al exterior del edificio. Normalmente, la puerta exterior que daba a este túnel estaba cerrada con llave y asegurada. Sin embargo, la semana en que Charlie desapareció, la puerta había estado abierta y sin seguro para que los residentes pudieran sacar su basura al contenedor. Cuando los oficiales y Charlie subían las escaleras del sótano después de encontrarlo, Charlie les preguntó si su papá estaba en casa en ese momento. Cuando le dijeron que no, él respondió, bien. Y de ahí, la policía llevó a Charlie a McDonald's para que comiera algo antes de llevarlo al hospital infantil para que lo revisaran. La historia no tenía sentido para mí. Luego lo tuvimos en el programa, pero aún así quería ayudar a encontrar al niño sin importar lo que hubiera pasado. Así que volvimos a poner al papá en el programa. Justo antes de ir con él, mi productora me dice, creo que será mejor que te diga algo. Yo le dije, ¿qué? Y ella me dice que creen que encontraron al niño vivo en el sótano del papá, lo cual por supuesto no tiene ningún sentido. Desde entonces, esto es lo que he aprendido. Hay una serie de pasillos interconectados, pasillos entre las casas adosadas, y creen que el niño pudo haber usado esos. Esto es algo más que hemos sabido. La policía de Detroit nos dice que había una barricada construida con tambores y cajas muy pesados que no creen que un niño pudiera haber construido. Sé que el padre tuvo un polígrafo inconcluso y la madrastra se negó a hacerse uno. Ahora, ¿eso necesariamente significa que están implicados? No, porque dicen que sentían que eran sospechosos al principio. Sabes, toda su historia está llena de inconsistencias. Pero cuando lo vi anoche después de nuestro programa, él estaba llorando y abrazando a los reporteros, diciendo que quiere ver a su hijo. ¿Eso no me parece el comportamiento de un hombre culpable? Cuando los investigadores se sentaron a hablar con Charlie, él les dijo que 11 días antes, el día que desapareció, su madrastra Monique lo había acusado de acortar su rutina diaria de ejercicio. Esto la había molestado, así que lo llevó al sótano a un lugar despejado detrás de todas las cajas. Y cuando la madrastra habló con la policía, de hecho les mostró fotos de la máquina elíptica de la familia de ese día, y se veía que Charlie solo había dado 3.008 pasos cuando se le requería dar 4.000 pasos. Charlie les contó a los oficiales que su madrastra lo había escondido en el sótano y le dijo que guardara silencio. No hagas ningún ruido, pase lo que pase, no importa lo que escuches, le dijo ella. Monique ni siquiera le había dejado a Charlie comida o bebida. Y Charlie dijo que después de que ella lo escondió ahí abajo, pudo escucharla llamando a su padre por teléfono y diciéndole que él había desaparecido. Y no solo Monique no le había dejado comida a Charlie en el sótano durante los 11 días completos. Nadie le llevó comida. Sin embargo, Charlie sí le dijo a la policía que por las noches escapaba y se colaba al departamento de la familia para robar comida y bebidas, además de usar el baño. Dijo que se había quedado callado, sin embargo, cuando la policía registró el sótano antes, porque tenía miedo de que nunca le creyeran a él en vez de a Monique. Además, Monique ya había amenazado a Charlie antes, diciéndole que podía acabar con su vida y nadie lo sabría porque él estudiaba en casa. Cuando llevaron a Charlie al Hospital de Niños de Michigan para recibir tratamiento después de que lo encontraron, una doctora observó una cicatriz semicircular en el pecho del niño. Charlie les dijo a las doctoras que obtuvo esa cicatriz cuando su papá, Charles, tomó un tubo de PVC y se lo clavó, luego lo torció. También tenía cicatrices viejas en los glúteos por haber sido golpeado con el mismo tubo de PVC, y Charlie dijo que esto había ocurrido aproximadamente 2 meses antes de su desaparición. El niño de 12 años dijo que la casa donde vivía con su papá y su madrastra era un lugar terrible para vivir. Dijo que se esperaba que hiciera todo perfectamente y nunca le daban ningún margen de error. Durante la búsqueda en el departamento donde Charlie vivía con su papá y su madrastra, la policía de hecho encontró un tubo de PVC que tenía sangre, aunque no pudieron determinar de quién era la sangre. También encontraron varias prendas de ropa de Charlie que tenían sangre. Charlie también dijo que cuando se había escapado antes, cuando solo había estado desaparecido por unas 3 horas, después de que lo regresaron a casa con su papá, Charles hizo que Charlie se acostara sobre la mesa del comedor y luego lo golpeó con un palo, así como con el tubo de PVC. A partir de ese momento, cada vez que su papá lo golpeaba, era con ese tubo. Dijo que lo golpeaban por todo el cuerpo, en la cabeza, las nalgas, los pies, la espalda.
Pero cuando la policía volvió a hablar con Charles, él negó haber abusado de su hijo. Y dijo que la sangre que la policía había encontrado en mucha de la ropa de Charlie en realidad era porque él tenía eczema y se rascaba muchísimo, hasta sangrar. Además de los golpes con el tubo, el niño dijo que su papá a veces también lo golpeaba con los puños y lo estrangulaba. Y a veces su castigo era quedarse parado en la esquina durante horas con los brazos levantados, y no le permitían bajarlos o tendría que empezar de nuevo. El niño de 12 años tampoco tenía amigos porque dijo que su papá y su madrastra nunca lo dejaban salir. Y como no iba a la escuela, no conocía a nadie. Dijo que la única vez que realmente le permitieron salir de la casa fue cuando fue con su madrastra Monique a dejar a su hermanito en la escuela o cuando iba con ella a hacer las compras. Charlie también le contó a la policía en detalle sobre su rutina diaria de ejercicios, que comenzaba con un batido de proteínas alrededor de las 5 de la mañana bajo la supervisión de su papá. 2 veces al día, todos los días. Charlie dijo que lo habían obligado a completar rutinas de ejercicio, que consistían en 100 lagartijas, 200 abdominales, 100 saltos de tijera, 25 curls en cada brazo con una pesa de 25 libras y 1000 vueltas en la máquina elíptica. Y si no terminaba esta rutina en 1 hora, lo obligaban a hacerla de nuevo después de ser golpeado. Charlie también le dijo a la policía que no solo su padre lo golpeaba, sino que en ocasiones Monique también le había dado puñetazos. Las cosas se habían puesto tan mal en la casa que en mayo de 2013, Charlie dijo que incluso se había cortado las muñecas en un intento de acabar con su vida. Y cuando le preguntaron por qué nunca le había dicho nada a su madre biológica sobre lo que estaba pasando en la casa de su padre, Charlie dijo que era porque no creía que eso hiciera alguna diferencia. Charlie fue dado de alta del hospital solo un día después de que la policía lo encontrara en el sótano. De ahí, fue a vivir con su madre biológica, quien más tarde obtendría la custodia legal de él. Al mismo tiempo, la madrastra de Charlie, Monique, fue detenida por la policía por violar su libertad condicional. Cuando anteriormente registraron la casa, encontraron una pistola, y como Monique estaba en libertad condicional en ese momento, no tenía permitido tenerla. Sin embargo, Charles pagó la fianza de Monique solo unos días después, así que nadie había sido acusado todavía de nada relacionado con el abuso de Charlie. No mucho después de que Monique salió de la cárcel bajo fianza, el Estado buscó quitarles la patria potestad de ella y de Charles sobre Charlie y sus 2 hermanos, quienes de hecho habían sido retirados por los servicios sociales solo unos días después de que encontraran a Charlie en el sótano. A Monique y Charles les quitaron los derechos parentales. Sin embargo, se les permitió tener visitas supervisadas con sus hijos, excepto con Charlie. La abuela de Charlie también habló con los investigadores y les dijo que la última vez que vio a su nieto, él estaba muy delgado y casi parecía un paciente con cáncer. Tenía marcas por todos los brazos y el pecho. Finalmente, en abril de 2015, tanto Charles como Monique fueron arrestados y ambos fueron acusados de tortura, así como de abuso infantil en 2º grado, y se les fijó una fianza de $50,000. Sin embargo, el cargo de tortura, que podría haber resultado en cadena perpetua para ambos, fue retirado posteriormente por los tribunales. Aunque estaba bastante claro que Charlie había sido maltratado por su padre y su madrastra, los vecinos de la familia creían que cuando Charlie desapareció, en realidad solo se había escapado de sus padres. Ellos asumieron que Charlie había usado el túnel en el sótano para entrar y salir cuando quisiera. Incluso un vecino dijo que había visto al preadolescente afuera jugando baloncesto durante uno de los días en que la policía y sus padres lo estaban buscando. Aunque no estoy segura de cómo nadie más lo vio. Así que, en teoría, Charlie podría haber salido del sótano durante el día y luego regresar y dormir ahí por la noche. Lo que explicaría por qué ni el FBI ni sus perros de búsqueda pudieron encontrar a Charlie cuando habían registrado el sótano previamente 2 veces. Y Charles seguía negando que alguna vez le hubiera hecho daño a su hijo, así que decidió que no se declararía culpable, ya que sabía que era inocente y quería que el caso fuera a juicio. Toda la historia se difundió por todo el mundo sobre que supuestamente yo, ya sabes, golpeé a mi hijo hasta dejarlo sangrando y que tenía este palo de plástico, ya sabes, este palo de plástico ensangrentado que mostraron frente a los medios. Era una mentira, no hay ningún tubo de plástico ensangrentado. Con papeles en mano, Charlie Bottle, el cuarto, se dirigió a la Junta de Revisión del Cuidado de Crianza, mostrándoles pruebas de la policía estatal que demuestran que algunas de las acusaciones en su contra eran falsas. Simplemente me decepciona que, ya sabes, haya un trabajador del DHS, un empleado estatal, ya sabes, quién se supone que debe estar al pendiente, para que los niños inventen esto, para que digan esta mentira tan evidente.
y que mis hijos, ya sabes, todavía no me sean devueltos, ya sabes, para que yo tenga su cuidado y custodia completos. Recién se enteró de que los cargos de tortura contra Bothell y su esposa, Monique Dillard, fueron retirados hace aproximadamente un mes. Bothell está luchando por obtener la custodia de su bebé y de su hijo de 5 años, Luke, que es autista. Me dice que Luke ha tenido un retroceso desde que está en cuidado de crianza. Sabes, mi hijo Luke había empezado a hacer vocalizaciones intencionadas y las habilidades de habla que había adquirido antes de ser sacado de nuestro hogar ahora ha tenido un retroceso en ellas. Y todos los expertos dicen que, como resultado directo de no recibir los servicios que necesitaba, probablemente nunca podrá hablar. A partir de aquí, la Junta de Revisión hará una recomendación y también lo hará el DHS. Ellos se lo pasarán a un juez, quien tomará una decisión en algún momento. Además de luchar contra esto, Bothell y su esposa todavía enfrentan un cargo de abuso infantil que es castigado con hasta 10 años de prisión. Y también está luchando por limpiar su nombre. No era culpable de la tortura, no culpable de abuso infantil. Y la abogada de Charles decía que el hijo de su cliente, Charlie, era un mentiroso. Y que él solo había inventado la historia de estar en el sótano durante 11 días porque en realidad quería escaparse e irse a vivir con su mamá en vez de eso. Probablemente porque lo maltratan en casa. ¿Lo culpas por eso? La abogada de Charles señaló que no había cerraduras en las puertas del sótano, en los baños ni en el refrigerador. Así que Charlie pudo haber salido libremente del sótano en cualquier momento, según afirmó. La defensa también dijo que no solo Charlie estaba inventando el hecho de que había estado viviendo en el sótano durante 11 días, sino que también estaba inventando todas las acusaciones de abuso. Dijeron, si él hubiera sido abusado, ¿por qué no le contó a ninguno de los otros miembros de su familia? Y Charlie reconoció que, en efecto, no le había contado a otras personas sobre su maltrato, pero dijo que no estaba mintiendo al respecto. La abogada defensora también revelaría una declaración que fue escrita por Charlie en 2014. Decía que él había lavado los platos con una esponja que había estado expuesta a cloro para que su familia se enfermara, y así podría regresar a la casa de su mamá. Pero Charlie dijo que esas palabras vinieron de su madrastra, no de él, y que nunca tuvo la intención de enfermar a nadie. Donde el ahora joven de 13 años subió al estrado. Y podemos entender que el pequeño Charlie rara vez usó las palabras padre o incluso papá en la corte. Así es. El pequeño Charlie casi siempre se refería a su padre como Charlie Bath el cuarto y evitaba incluso mirarlo en todo momento. El pequeño Charlie dijo que vivir con su papá y su madrastra era tan deprimente que incluso intentó suicidarse. ¿Alguna vez saliste con amigos? No. ¿Por qué no? Eso no pasó. ¿Por qué no? Nunca salía a menos que me lo permitieran. Me dijeron que básicamente me recostara sobre la mesa del comedor, y básicamente me dieron una nalgada. ¿Con qué? ¿Con cualquier cosa? Un palo de madera, una correa y luego un tubo de PVC de plástico. ¿Todo al mismo tiempo? Sí. ¿Qué hizo ella? A veces me golpeaba o una vez me estranguló. ¿Por ella o por alguien más? Por ella. ¿Puedes decirnos dónde tenías heridas? En mi trasero, bueno. ¿Cómo sabes que estaba herido? ¿Qué pasó? Porque la piel estaba partida. ¿Cómo sabes eso? Pude sentirlo y lo vi antes. Está bien. ¿Qué pasaría cuando la piel se rompiera, si puedes decirnos? Sangraría. Y aunque Charles, el padre de Charlie, tenía la intención de llevarlo a juicio porque sabía que era inocente, empezó a quedarse sin fondos para su representación legal. Así que en enero de 2016, durante una audiencia en la corte, Charles Bothwell admitió haber golpeado a su hijo con un tubo de PVC y se declaró culpable de abuso infantil en 4º grado. Su declaración de culpabilidad fue a cambio de que se desestimara el cargo de abuso infantil en 2º grado. Charles fue sentenciado a 18 meses de libertad vigilada. También se le ordenó tomar clases de control de ira y no tener contacto con su hijo Charlie. Monique Dillard Bothwell también aceptó un acuerdo de culpabilidad anteriormente. Sin embargo, los detalles de su acuerdo de culpabilidad no se hicieron públicos. Pero se dijo que si ella se mantenía fuera de problemas legales durante 6 meses, se le borrarían los antecedentes penales. Hasta hoy, Charlie tiene 22 años y tiene una novia formal. Parece estar bien y se ve feliz. Bueno, gracias por escuchar la historia de Charlie hoy. Para mí, parece que Charlie sí se escapó, pero fue solo por todo el maltrato que estaba sufriendo por parte de su padre y su madrastra. Él pudo salir de su escondite en el sótano por la noche para ir al baño y conseguir comida. Entonces, ¿quién puede decir que no entraba y salía cuando quería durante el día, como dijeron los vecinos?
Pero incluso si el padre y la madrastra de Charlie no son responsables de su desaparición, sí son responsables del trato cruel hacia él, lo que hizo que se escapara en primer lugar. Y estoy hablando con el padre para tratar de averiguar qué está pasando y por qué han traído al niño al hospital. La enfermera de la sala de emergencias, Sherry Ray, se quedó impactada por la condición del niño al llegar en enero de 2019. ¿Qué tan inusual es en la sala de emergencias de Lawrenceburg ver a un bebé de 10 semanas con ojos morados? Muy inusual a esa edad. La bebé Adeline nació el 9 de noviembre de 2018 de sus padres, Brooklyn Tidwell y Michael Fisher. La familia vivía en el condado de Lawrence, Tennessee. Y aunque la pequeña Adeline había nacido 6 semanas antes de tiempo y pesaba menos de 5 libras, seguía siendo muy feliz y saludable. Así que Adeline tenía solo 4 días de nacida cuando básicamente empezó a vivir con sus tíos abuelos parte del tiempo, Tara y Trevor Woodard. Al principio solo cuidaban a Adeline como niñeros, pero pronto empezaron a quedarse con ella varios días seguidos porque, al parecer, a sus padres simplemente no les importaba su recién nacida. La tía de Adeline, Tara, la llevaba a las citas con el doctor, le compraba ropa nueva, se levantaba con ella en medio de la noche. Básicamente hacía todo lo que los padres deberían estar haciendo. Y como Tara y Trevor nunca pudieron tener hijos propios, Adeline fue una bendición para ellos. Ella completó su familia. Ahora, como la salud y seguridad de Adeline eran la prioridad número 1 para su tía y su tío, cuando sus padres les pidieron que la cuidaran un fin de semana, les dijeron que era mejor que se quedara con ellos porque ambos estaban muy enfermos. Pensaron que estaban haciendo lo correcto al no contagiar a la bebé con los gérmenes. Pero luego se arrepentirían de esta decisión porque al día siguiente, el 26 de enero de 2018, Tara recibió una llamada telefónica de la madre de Adeline, Brooklyn. Cuando Tara contestó el teléfono, notó que Brooklyn sonaba preocupada y luego le dijo que necesitaba ir al Hospital Infantil Vanderbilt lo antes posible. Brooklyn le dijo que estaba allí con Adeline y que no estaba segura de si la bebé iba a sobrevivir o no. Así que, solo un poco antes de esta llamada, los padres de Adeline la habían llevado de urgencia al Southern Tennessee Regional Medical Center con múltiples heridas graves. Le estaban diciendo al personal médico que ella se había caído. Tenía 10 semanas de edad. Más tarde, Michael supuestamente le dijo al personal que en realidad él estaba cargando a Adeline y que se cayó encima de ella. Pero cuando los doctores y enfermeras vieron a la pequeña Adeline, supieron que esto no fue un accidente. Estaba cubierta de sangre, sufría una herida en la cabeza, 9 costillas rotas, brazos rotos, hemorragia interna, hinchazón cerebral, sangrado en el cerebro y tenía moretones por todo el cuerpo. Así que, debido a la gravedad de las lesiones de Adeline, fue trasladada en helicóptero al Vanderbilt University Medical Center. La bebé estaba en muy mal estado y los doctores no creían que siquiera sobreviviría la noche. Había sufrido un abuso tan severo que estaba al borde de la muerte. Pero Adeline logró sobrevivir la noche. Aunque ahora necesitaba un ventilador para poder respirar, tenía coágulos de sangre en todo su cuerpo. Había perdido la vista y comenzó a tener convulsiones debido a la hinchazón de su cerebro. Así que la pequeña, de menos de 3 meses de edad, tuvo que ser puesta en un coma inducido médicamente para que la hinchazón de su cerebro disminuyera. Los doctores no creían que hubiera manera de que esta bebé sobreviviera a todas las lesiones horribles que tenía. Ahora, el personal del hospital no había olvidado las versiones muy sospechosas que los padres de Adeline les habían contado y contactaron a las autoridades. Y posteriormente, el Departamento de Policía de Lawrenceburg comenzó su investigación. Ambos padres de Adeline, Michael y Brooklyn, fueron arrestados. Brooklyn Tidwell, de 27 años, fue acusada de negligencia infantil agravada. Fue detenida con una fianza de $50,000. Esto se debió a que no buscó atención médica para Adeline lo suficientemente pronto. Y Michael Fisher, de 34 años, fue acusado de abuso infantil agravado, así como de intento de asesinato en primer grado. Se le fijó una fianza de $500,000 y ambos fueron detenidos en la cárcel del condado de Lawrence. Inmediatamente después del incidente, la tía y el tío de Adeline, Tara y Trevor, tomaron medidas para obtener la custodia temporal de emergencia de la pequeña. Tara estaba fuera de sí de la rabia por lo que le había pasado a su dulce sobrina, pero también se sentía culpable porque le habían pedido que cuidara a Adeline ese fin de semana, pero no pudo hacerlo porque estaba enferma. Tara pensaba que si ella hubiera cuidado a Adeline ese fin de semana, entonces esto nunca habría pasado. Pero probablemente habría pasado en algún momento porque esos son los padres que ella tiene.
Tara nunca se apartó del lado de la pequeña Adeline mientras estaba en el hospital, aunque hubo muchas noches sin dormir para ella, sin saber si la bebé Adeline iba a dejar de respirar de repente. Por un tiempo fue muy incierto si Adeline iba a sobrevivir. Pero cada día, Adeline mejoraba poco a poco, empezó a respirar por sí misma y luego abrió los ojos. Pronto, Adeline pudo mover los brazos, las piernas y la cabeza. Pero desafortunadamente, debido a sus horribles heridas, quedó ciega de ambos ojos y sufrió daño cerebral. A Tara le dijeron que Adeline nunca se movería por sí sola, nunca mostraría emociones por sí sola y que siempre necesitaría un tubo respiratorio conectado a un respirador para poder respirar. Adeline iba a enfrentar una vida llena de problemas debido al abuso que su padre le había infligido. Pero después de 46 días en el hospital, Adeline mostró suficiente mejoría como para ser dada de alta el 13 de marzo de 2019. Así que los doctores pensaban que Adeline no podría moverse por sí misma ni mostrar ninguna emoción, pero estaban muy equivocados. A los pocos meses de haber salido del hospital, Adeline ya había hecho ambas cosas y cada día se volvía más fuerte. Estaba progresando mucho más de lo que nadie jamás pensó que lo haría. Es difícil, princesa. ¿Tienes tiempo para portarte mal? ¿Tienes tiempo para portarte mal? ¿Qué eres tú? Diciendo, ¿vas a cantarme una canción? Eso sería mejor. Adeline ha seguido luchando en cada paso del camino, y su vista, que estaba gravemente dañada, ahora podría recuperarse por completo. 6 meses después de llevarla a su hogar de tiempo completo, el 20 de septiembre Tara y Trevor oficialmente hicieron de Adeline su hija y la adoptaron. Se convirtió en Adeline Woodard. Se descubrió que la madre de Adeline, Brooklyn, en realidad tenía antecedentes con los servicios de protección infantil. Anteriormente, le habían quitado a 2 hijos más antes de que naciera Adeline. Así que la gente quería saber por qué los servicios de protección infantil no sabían que Brooklyn tenía otro bebé que también podría estar en riesgo. Pero la cuestión es que los servicios de protección infantil no monitorean a los adultos. Así que no habrían sabido que Adeline había nacido porque los casos de sus otros 2 hijos se habrían cerrado después de 6 meses. Así que no tendrían manera de saber que ella tuvo otro hijo. No le daban seguimiento. Es decir, a menos que alguien hubiera presentado un informe sobre la salud o el bienestar de Adeline, lo cual nadie hizo. Así que el padre biológico de Adeline, Michael, fue a juicio en agosto de 2021, aunque el caso se trasladó del condado de Lawrence, Tennessee, al condado de Lincoln, después de que el defensor público de Michael solicitara un cambio de sede debido a la publicidad previa al juicio. Ahora, para condenarlo por intento de asesinato en primer grado, la fiscalía tendría que convencer al jurado de que Michael quería matar a su pequeña hija. El fiscal del distrito diría que este fue uno de los peores casos que había visto en sus más de 20 años como fiscal. Para sorpresa de todos, durante el juicio de Michael, él se declararía culpable del cargo de abuso infantil agravado, aunque seguía manteniendo su inocencia respecto al cargo de intento de asesinato en primer grado. Michael testificó en su propia defensa diciendo que no tenía la intención de matar a Adeline. Sin embargo, admitió que se había molestado por el llanto constante de la bebé y que eso lo llevó a agredirla. Él dijo entre lágrimas durante su testimonio que estaba sosteniendo a la bebé cuando tropezó y cayó. Adeline empezó a llorar y esto lo enfureció. Así que golpeó a la bebé 2 o 3 veces en la cabeza. También la sacudió, la azotó contra su pecho y la azotó contra el sofá. Durante su testimonio, Michael incluso dijo que Adeline lo miró como diciendo, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero aún así, él continuó. La enfermera de la sala de emergencias que atendió a Adeline también testificó durante el juicio de Michael. Ella dijo que se había quedado impactada por el estado de la bebé cuando llegó al hospital. Comentó que era sumamente inusual que una bebé de esa edad tuviera un ojo morado por cualquier motivo. Así que de inmediato sospechó de los padres. La nueva mamá de Adeline, Tara Woodard, le dijo al jurado que la vida sigue siendo una lucha para Adeline, quien es ciega y sufre de convulsiones constantes. Ella dijo que la pequeña tiene problemas para respirar y que si terminaba necesitando una traqueotomía pero no funcionaba, perdería a su niña. Tara dijo, Dios la salvó una vez y Dios puede salvarla de nuevo, pero ¿sabemos cuánto tiempo podrá vivir para ver su 5º o su 10º cumpleaños? Un doctor que estaba testificando en el juicio dijo que Adeline nunca podría vivir una vida plena. Ahora era tan frágil que había preocupaciones de que sucumbiera a sus heridas dentro del próximo año y muriera. Pero después de solo 2 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad por intento de asesinato en primer grado.
Ellos creían que Michael había querido matar a su hija y que sus acciones fueron premeditadas. Luego, el juez sentenció a Michael Fisher a cumplir una condena de 25 años por cada uno de sus cargos. Estas dos sentencias de 25 años debían cumplirse de manera consecutiva, sin posibilidad de libertad condicional. Dios la salvó una vez y Dios puede salvarla de nuevo. Pero, ¿sabemos cuánto tiempo podrá vivir, sabes, para ver su 5º cumpleaños, su 10º cumpleaños? O sea, no lo sabemos. Lo que le pasó a Adeline es una tragedia. No hay duda de eso. Y la persona responsable de esas heridas está sentada justo ahí. Michael Fisher. El padre biológico de Adeline, Michael Fisher, se declaró culpable de abuso infantil agravado. Él testificó en el juicio que se enojó por el llanto y golpeó a Adeline, pero negó haber tenido la intención de matarla. El jurado no le creyó y declaró culpable a Fisher de intento de asesinato en primer grado. El juez sentenciará a Fisher, quien enfrenta una pena máxima de 50 años de prisión por los dos delitos. Él tiene que vivir en la penitenciaría todos los días. Cuando llegue el día del juicio, él recibirá su merecido. Es justicia para la pequeña Adeline y Woodard. Dice que es un mensaje para otros que puedan pensar en lastimar a un niño que llora. Déjalos llorar. No te enojes. No te enojes ni le pongas las manos encima a un niño. Ese niño es inocente. Poco después de su arresto, la madre de Adeline, Brooklyn, pagó su fianza de $50,000. Brooklyn Tidwell salió bajo fianza de la cárcel del condado de Lawrence ayer. Este caso ha generado mucha atención y enojo del público. Ahora Tidwell está hablando con Nick Barris de News Channel 5, quien está en el 5 Alert Center. Nick, ¿qué dijo ella? Sí, Amy, tenemos esta entrevista exclusiva. Ahora hablé con Tidwell por teléfono y, entre otras cosas, me está diciendo en este momento que está recibiendo muchísimas amenazas de muerte, ¿de acuerdo? Mientras este caso avanza. Ahora, Tidwell está acusada de negligencia infantil agravada en relación con lo que le pasó a su hija, Adeline. De nuevo, tienes razón, mucha gente está siguiendo esta historia. Ahora, en enero pasado, la niña fue llevada de urgencia al hospital con heridas que ponían en peligro su vida. Resultado, según la policía, de una golpiza absolutamente terrible. Como puedes ver en estas fotos, se ha recuperado bastante. El padre de Adeline, Michael Fisher, está acusado de intento de homicidio. Ahora, Tidwell me dice que ella no tuvo nada que ver con el abuso, que estaba dormida y no sabía que eso estaba ocurriendo. También dice que va a pelear los cargos penales y quiere limpiar su nombre. Y está esto. Tidwell dice que también espera algún día poder regresar y estar con su hija. Sin embargo, solo unos meses después de eso, fue arrestada de nuevo por robo en tiendas. Brooklyn iba a ser juzgada en diciembre de 2021 por el cargo de negligencia infantil agravada. Sin embargo, un mes antes de que comenzara su juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Ese acuerdo solo le dio 3 años de libertad condicional. Luego, aceptó una declaración de culpabilidad por conveniencia por el cargo de robo y le dieron 6 años de libertad condicional, sin tiempo en la cárcel. Pero luego, en mayo de 2022, fue arrestada de nuevo, esta vez por cargos de posesión de drogas y parafernalia relacionada con drogas. Y como estaba en libertad condicional, el juez ordenó que cumpliera esos 9 años en la cárcel en lugar de seguir en libertad condicional. Tara dijo que es un gran alivio que le hayan dado la sentencia de 9 años en prisión y que es más justicia para Adeline. Tanto Michael como Brooklyn también tienen prohibido volver a tener contacto con Adeline. Cuando se supo la noticia de la hospitalización de Adeline, los Woodard recibieron muchísimo apoyo en forma de tarjetas y cartas de todo el país y del mundo. Y también recibieron muchísimo apoyo de su comunidad en Mount Pleasant. Organizaron una cena de chili para ellos, además de vender camisetas y calcomanías para ayudar a recaudar fondos para los gastos médicos de Adeline y cualquier otro gasto que pudiera surgir. La noche del primer cumpleaños de Adeline, después de que terminó su fiesta de unicornio, asistió con sus padres al Southern Fall Brawl Demolition Derby. El evento benefició a varias organizaciones que se enfocan en ayudar a niños que han sobrevivido al abuso. Esa noche, Adeline fue reconocida frente a una gran multitud por todo lo que había logrado. Y luego, para celebrar su primer cumpleaños, el centro de apoyo preparó una gran canasta de regalos para que se la llevara a casa. Un amigo de Tara y Trevor, que también conducía esa noche, dedicó su participación a Adeline. Y tenía calcomanías con la frase «Fuerza, Adeline» por todo su auto, así como una foto gigante de ella en la parte superior de su coche. Esta dulce niña ahora está bien, tiene una familia maravillosa y amorosa, y está yendo a la escuela. Adeline ha progresado mucho. Ahora puede mover las piernas, mostrar emociones y hacerle saber a sus padres lo que necesita. Su personalidad brilla todos los días.
aunque todavía no puede caminar ni hablar. Los nuevos papás de Adeline esperan que tal vez algún día recupere completamente la vista, pero por ahora ha habido mucha mejoría. Y aunque Adeline no puede ver claramente a sus papás, puede ver luces, movimientos y algunos objetos. Y aunque la pequeña sigue teniendo convulsiones todos los días, no son tantas como tenía antes. Adeline, que ahora tiene 5 años, le encanta estar en el agua, ir a las carreras de autos de su papá, escuchar música, ir a la escuela y ser abrazada y amada. Pero a Adeline no le gusta cuando está demasiado silencioso y nadie le habla. Simplemente le encanta la atención. Es muy atrevida y es muy sociable. La pequeña incluso ha participado en algunos concursos de belleza y le encanta irse de vacaciones con su familia. Tara trata de darle a Adeline la vida más normal que le sea posible. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Adeline hoy. Estoy muy feliz de que esta pequeña haya superado todas sus horribles heridas y ahora esté mucho mejor de lo que los doctores esperaban. Además de eso, parece que tiene un hogar muy amoroso. Pero todavía es triste saber que nunca podrá llevar una vida normal por culpa de esos monstruos que la maltrataron y la descuidaron. Todo porque no pudieron hacerse cargo de su propia bebé recién nacida por unos días. Stephen Bryan de Mooresville no ha sido visto desde el 15 de junio de 2022, cuando su padre biológico tenía programada una visita con él. Simplemente se llevaron a Esteban y se fueron. Había un problema de custodia. Stephen Bryan nació el 17 de abril de 2019, hijo de sus padres, Deborah y Tyler Bryan. Era un niño pequeño activo, divertido y juguetón que vivía en Mooresville, Indiana. Los padres de Esteban, Deborah y Tyler, comenzaron a salir cuando eran muy jóvenes y se casaron en junio de 2016. Sin embargo, su relación terminó en algún momento de 2021, ya que se decía que estaba marcada por disputas domésticas y violencia. Aunque solo hubo una ocasión registrada en la que las autoridades realmente intervinieron. En enero de 2021, el padre de Esteban, Tyler, fue acusado de agresión doméstica, amenazas de cometer un delito grave y violencia doméstica en presencia de un menor. Esto ocurrió después de que, supuestamente, Tyler amenazara con dispararle a su esposa y la golpeara frente a su hijo. Y cuando la policía llegó a la casa ese día, Deborah fue encontrada escondida en la casa de un vecino. La madre de Esteban, Deborah, les dijo a los oficiales que Tyler la había amenazado con un arma de fuego. Y cuando ella intentó irse llevándose a Esteban, él corrió tras ella y la atacó en medio de la calle, mientras ella aún sostenía a Esteban. Ella afirmó que Tyler la había golpeado en la cara 4 o 5 veces con el puño cerrado. La policía observó en ese momento que ella tenía un corte encima de la ceja y enrojecimiento en las mejillas. Cuando las autoridades intentaron detener a Tyler, él se negó a salir de la casa. Pero eventualmente terminó saliendo y fue arrestado. Sin embargo, estos cargos contra Tyler fueron desestimados como parte de un acuerdo de culpabilidad y una orden de no contacto. La orden de no contacto también fue revocada después. La madre de Tyler, Sheila Bryan, diría que su hijo solo aceptó este acuerdo de culpabilidad para poder terminar con eso y volver a ver a su hijo. Así que se decía que Deborah estaba aterrorizada por Tyler debido a este incidente y a otras ocasiones en las que él la había amenazado con lastimarla y matarla. Aunque la familia de Tyler niega rotundamente que Deborah alguna vez le tuviera miedo o que él alguna vez la haya lastimado. De hecho, la madre de Tyler, Sheila, afirma que Deborah era en realidad la violenta y controladora en la relación. Pero de cualquier manera, en 2021, la pareja solicitó el divorcio. Ahora, lo extraño es que no fue Deborah quien solicitó este divorcio. En realidad, fue Tyler quien presentó la petición de disolución del matrimonio el 30 de marzo de 2021. Sin embargo, por alguna razón, el tío de Debbie afirma que fue Debbie quien solicitó el divorcio porque ya no podía soportar el abuso y quería mantener a Steven a salvo. Pero según los registros judiciales, fue Tyler quien presentó la solicitud. Ahora, después de que los padres de Steven se separaron, no pudieron ponerse de acuerdo sobre su custodia, así que lo llevaron a los tribunales. En ese momento, Deborah se opuso a que Tyler pasara tiempo con su hijo, ya que él aún no se había hecho una prueba de drogas ordenada por el tribunal. Pero en octubre de 2021, Tyler se hizo esta prueba de drogas y salió limpia. Entonces se le permitió tener visitas supervisadas con su hijo Steven. Y luego, en junio de 2022, a Tyler en realidad se le otorgaron visitas no supervisadas con Steven. Sin embargo, Deborah se negó a entregarle al niño a su padre. Así que el 5 de julio, Tyler presentó una moción de emergencia para cambiar la custodia, ya que su exesposa estaba violando directamente la orden de la corte.
Después de que Debbie no se presentó a esta audiencia en la corte, se emitió una orden que otorgaba a Tyler la custodia legal temporal de Steven. Pero el 18 de julio de 2022, Tyler tuvo que contactar al Departamento de Policía de Mooresville y pedirles ayuda para recuperar a su hijo, porque Debbie seguía negándose a dejar que Tyler se llevara a Steven. Pero los oficiales tampoco pudieron localizar al niño ni a su madre, Deborah. La policía pronto descubrió que Deborah en realidad estaba saliendo con un nuevo hombre llamado Caleb Blevins. El mismo día en que se reportó la desaparición de Steven, el Departamento de Policía de Mooresville recibió una llamada telefónica de una mujer llamada Abigail Kenworthy, quien reportó como desaparecido a su exesposo y padre de su hijo, Caleb Blevins. Esto ocurrió después de que Caleb no se presentara a trabajar ese día ni fuera a pasar tiempo con su hijo, lo cual era muy inusual en él. Así que se emitieron 2 alertas de personas desaparecidas, una para Steven y otra para Caleb. El Departamento de Policía de Mooresville entonces comenzó la búsqueda de Steven, Caleb y Deborah. Y después de no poder localizar a ninguno de los dos durante 30 días, se emitió una alerta plateada. Además, los detectives tramitaron una orden de arresto contra Deborah Bryan por interferencia con la custodia, ya que la policía creía que tanto Steven como Caleb estaban con ella. La policía entonces publicó sus fotos junto con la descripción del auto en el que Steven había sido visto por última vez con Caleb, una camioneta Toyota RAV4 plateada modelo 2020. Las investigadoras terminaron descubriendo que Debbie simplemente dejó su trabajo, en el que había estado durante unos 10 años. También había cerrado sus cuentas bancarias y desactivado los teléfonos celulares de ella y de Caleb. Steven permaneció desaparecido durante meses, y luego, en 2023, se renovaron los esfuerzos para tratar de encontrar al pequeño. Luego, en julio de 2024, los detectives recibieron una pista sobre dónde podrían estar Steven y los 2 adultos. Por lo tanto, comenzaron a vigilar una casa ubicada en el bloque 8300 de North Fox Hollow Road en Bloomington, Indiana, que estaba a unas 35 millas de donde vivía el padre de Tyler. Esta casa pertenecía a uno de los familiares de Deborah, aunque no se especifica exactamente a cuál. Durante los 4 días de vigilancia de la casa por parte de las autoridades, reunieron suficiente información que les hizo estar bastante seguras de que Deborah, Caleb y Steven estaban dentro de la casa. Y una vez que estuvieron seguras de que los 3 estaban dentro, la policía tocó la puerta pero no recibió respuesta. Sin embargo, podían darse cuenta de que había alguien adentro. Así que las autoridades rodearon la casa y obtuvieron una orden de cateo. También trajeron a una negociadora de rehenes, y esta negociadora pudo convencer a Caleb Blevins y Deborah Bryan de salir de la casa sin incidentes. Luego, la policía entró y encontró a Steven Bryan, que ahora tenía 5 años, y él parecía saludable y completamente ileso. Deborah fue detenida por su orden de arresto y se le impuso una fianza de $1,000. Caleb simplemente fue entrevistado por la policía y luego lo dejaron ir. Sin embargo, eso no descarta que en el futuro presenten cargos en su contra si descubren que estaba ayudando a Deborah a esconder a Steven. Steven fue revisado en un hospital local y también entrevistado por la policía antes de ser entregado al cuidado de los servicios de protección infantil. A partir de ahí, Steven finalmente se reuniría con su padre, Tyler. Ahora los investigadores están investigando si alguno de los familiares de Deborah ayudó a ocultar a Deborah, a Caleb y a Steven. Y están listos para presentar cargos contra cualquiera o todos ellos. Pero mientras muchos celebraban que Steven había sido encontrado, la familia de Deborah dijo que no era en absoluto un momento de alegría. El tío de Deborah, Tom Cash, dijo que su sobrina siempre había sido una madre amorosa y dedicada que solo se preocupaba por la seguridad de su hijo. Dijo que esa era la única razón por la que ella había cortado todo contacto con Tyler. La familia de Debbie no cree que a Tyler realmente le importara el paradero de su hijo mientras estaba desaparecido. Solo le importaba haber perdido el control sobre Deborah. Según el tío de Debbie, ella había pasado meses formulando un plan para alejarse de su esposo y había dormido junto a Steven todas las noches por miedo a su seguridad. Tom Cash incluso dijo, honestamente es el peor lugar para ver a tu hijo bajo custodia de servicios de protección infantil, pero espero que lo mantengan bajo custodia de servicios de protección infantil antes de devolvérselo a Tyler. Él dijo que teme que el niño de 5 años ahora esté viviendo en un lugar inseguro y que se convertirá en solo otra estadística. Tom además afirmó que Debbie tenía varias grabaciones de video que intentó presentar ante el tribunal, pero no le permitieron presentarlas como evidencia durante la batalla por la custodia. Aparentemente, Deborah había empezado a grabar con su teléfono cada vez que sentía que estaba en una situación insegura con Tyler.
Y muchas de estas grabaciones también preocupaban a su familia por la seguridad de Steven. En un video, Tyler se escucha diciéndole a Deborah que la va a matar y luego se llevará a su hijo. Agarra a tu maldito hijo de tu mamá. ¿Qué dijiste? Dije, más te vale que no haya ninguna pinche loca que se atreva a llevarse a mi maldito hijo. Sí. Vas a ver, un hijo de una mamá loca sin ti va a decir, mamá, tu mami desapareció. Sí, está bien. Más te vale rezar a Dios para que no pase, amigo. Sí, y tú vas a ir a la cárcel. En un segundo clip, que es principalmente audio, Deborah y Tyler están en el auto escuchando música. Y puedes escuchar a Tyler decir, no me gusta la gente en general, no me gusta. Él continuó, puedes ser una mamá, un papá, un hermano, un primo, una hermana. No me importa, no me gustas, no me gustas. Solo tengo que lidiar contigo. Siguió un largo silencio antes de que él añadiera, ya deberías conocerme. Esa es la única música que escucho. ¿Me oyes escuchando música sobre matar hijos de puta? Crecí escuchando música sobre matar hijos de puta, apuñalándolos. De verdad quiero hacerlo. Deborah entonces responde, ¿a quién le importa, Tyler? Suenas como una persona psicótica. Amigo, ya basta. Te pregunté qué querías hacer antes de que vayamos a ver las luces. Y Tyler le respondió, lo que quiero hacer es dispararte en las malditas encías. Y un tercer video fue grabado poco antes de que Tyler y Deborah solicitaran el divorcio en 2021. Aparentemente, este video fue grabado cuando Deborah regresaba del hospital con Tyler después de que él había tenido una sobredosis. En el video, se escucha a Tyler hablando sobre una oxy y pregunta, ¿estaba muerto? No sé qué diablos estaba pasando. ¿Lo estaba? Deborah responde, sí, básicamente. Antes de que llegara la ambulancia apenas tenías pulso, así que andas consumiendo drogas, yendo a bares y bebiendo. En serio, no voy a vivir así para nada. Se oye a mi hijo gritando desde la cama mientras mi esposo se está muriendo en el piso del pasillo. Deborah continúa. ¿Entonces está bien lo que pasó? ¿Te parecen bien las decisiones de vida que estás tomando cuando tienes una maldita familia? Tienes un hijo y una esposa y te preocupa una maldita pastilla para el dolor. Tyler luego le pregunta si su mamá sabía sobre el incidente, a lo que Deborah le respondió, no, Tyler, ¿a quién le importa si tu mamá lo sabe? No quieres que ella sepa la basura de persona que eres en realidad. Deborah luego continúa, podrías haber perdido a tu hijo y a tu esposa, pero no te importa. Ya lo has dicho muchas veces, que no te importa si mueres. Y el cuarto clip captura parte de la disputa doméstica entre Deborah y Tyler en enero de 2021. Aparentemente, Deborah había estado grabando ese día antes de que Tyler regresara a casa, porque tenía miedo de que él dañara su vehículo cuando llegara. Deborah dijo que siguió grabando en video después de que Tyler llegó a casa y él pasó junto a ella furioso diciendo, te voy a disparar. Y él se dirigía al dormitorio donde guardaba su pistola. Sin embargo, Deborah nunca lo vio realmente tomar el arma. En ese momento, Deborah estaba tan asustada que tomó a Steven y salió afuera al frío sin siquiera ponerse un abrigo. Tenía tanto miedo de que de verdad fuera a dispararle. Tu hijo está aquí. Estoy a punto de dispararte. En serio, estoy a punto de agarrar mi pistola. Amenázame con dispararme. Amenázame con dispararme. Amenazando con dispararme. Con su hijo aquí afuera en el frío, no tenemos ninguna de nuestras cosas. Así que, según los registros de la corte, a Debbie en realidad se le permitió presentar 4 videos como evidencia. Solo hubo uno que no se le permitió presentar, ya que no le había informado al tribunal sobre él antes de la audiencia. Y la corte también dijo que encontraron que la evidencia en video de Debbie carecía de valor significativo respecto al tema de la custodia de Steven, lo cual es una locura, pero está bien. Y la mamá de Tyler, Sheila, dice que todas las afirmaciones hechas por el tío de Deborah, Tom Cash, son falsas, y que Tyler ama muchísimo a su hijo y nunca le haría daño, especialmente después de pasar años de infierno tratando de encontrarlo. Sheila también acusó a Deborah de intentar meter a su hijo Tyler a la cárcel para poder quitarle a Steven para siempre. Dijo que cuando ese plan falló, entonces decidió huir con su hijo. La mamá de Tyler cree que Deborah tenía un plan desde hace tiempo y aseguró que aunque Tyler había hecho amenazas verbales, nunca le hizo daño físico a Deborah. Pero ella había visto a Deborah golpear a Tyler.
La mamá de Tyler también afirmó que Deborah es una persona muy celosa y posesiva, y que incluso las cosas más pequeñas la hacían enojar. También dijo que si Deborah realmente hubiera tenido miedo de Steven como decía, ¿por qué no se fue a vivir con su mamá, que vivía a solo unas casas de distancia? Luego, Sheila incluso afirmó que Deborah había montado algunos de los videos que había grabado de Tyler. Y quiero saber cómo. ¿Lo obligó a decir lo que dijo? ¿Que la iba a matar? No lo creo. Deborah ha hablado con algunos miembros de su familia desde que fue arrestada, y ellos dicen que está completamente destrozada. Está especialmente molesta porque tiró toda su vida por la borda tratando de salvar a su hijo, incluso dejando su carrera, pero al final todo fue en vano. Tyler Bryan dijo que está muy aliviado de que su hijo haya sido encontrado sano y salvo, y que actualmente está muy bien y de excelente ánimo. Toda la familia está muy feliz de tenerlo de vuelta, y desde su regreso, Steven ha pasado mucho tiempo con sus primos, jugando con Legos, yendo a nadar y ayudando a su papá a preparar el desayuno. Tyler dijo, simplemente se siente increíble. No veo la hora de vivir todas nuestras aventuras. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Steven hoy. No tengo un buen presentimiento sobre el papá de Steven, Tyler. En los videos que Deborah le grabó, él se pone extremadamente enojado y dice cosas horribles que la mayoría de las personas normales no se atreverían a decirle a alguien que aman. Si tiene tanto enojo no solo hacia Deborah, sino hacia todos, como él mismo dijo, no creo que deba tener la custodia de su hijo de 5 años. Sin mencionar que tenía un problema de drogas, aunque no sé si todavía lo tiene, porque aparentemente tuvo una sobredosis antes de que se separaran. ¿Por qué el tribunal no consideró que eso fuera relevante para la custodia de este niño pequeño? Escapa a mi comprensión. Espero que esto se investigue más a fondo para asegurarse de que Steven realmente esté seguro donde está ahora, porque yo misma no estoy tan segura. Mackenzie Hopkins nació el 10 de abril de 1997 en Wichita, Kansas. Sus amigos y familiares de cariño le decían Mickey. Mackenzie era muy enfocada en sus metas y determinada. También hacía amigos donde quiera que iba. Mackenzie estaba comprometida con generar un impacto positivo en el mundo. Ella siempre estaba buscando maneras de mejorar a sí misma, así como de mejorar su vida y la de su hija Bella. También era una madre increíble y nada era más importante para ella que llenar la vida de Bella de amor y alegría. Mackenzie era la del medio de 3 hijos y creció en Wichita antes de mudarse con su familia a los suburbios de Kansas City. Ella odiaba el sistema escolar local y terminó obteniendo su GED en el verano antes de ir a la universidad para obtener un título universitario de 2 años. También trabajaba como auxiliar de enfermería certificada en el North Kansas City Hospital y estaba tomando cursos universitarios adicionales para convertirse en enfermera registrada. De adulta, Mackenzie terminó teniendo a su hija Bella con su expareja Héctor. Aunque la pareja había tomado caminos separados, aún seguían siendo cercanos. Ahora, Mackenzie y Bella habían estado viviendo con los padres de Mackenzie durante aproximadamente 1 año, cuando Mackenzie finalmente reunió suficiente dinero y decidió que iba a buscar un lugar para ella sola. Así que a principios de enero de 2022, Shannon Hopkins ayudó a su hija a mudarse a su nueva casa de alquiler en la calle 73 y Wabash en Kansas City. La muy buena amiga de Mackenzie, así como el esposo de la amiga, también estaban ahí ayudando a Mackenzie y a Bella a mudarse a su nuevo hogar ese día. Así que unas semanas después, la familia de Mackenzie y Bella hizo algunos planes para reunirse con las chicas el 15 de enero. El padre de Mackenzie, Shannon, aún no había tenido noticias de ella en la mañana del 15 de enero, pero la noche anterior había hablado con Mackenzie y Bella, y ellas le dijeron que se habían quedado despiertas hasta tarde viendo una película. Él también sabía que su hija solía dormir hasta tarde, así que en ese momento no estaba realmente preocupado por eso, y pensó que ella lo llamaría más tarde cuando se despertara. Pero cuando Mackenzie aún esa tarde todavía no le había devuelto la llamada, la preocupación empezó a crecer. Así que Shannon y su hija mayor, Hazel, decidieron subirse a su auto e ir a la casa de Mackenzie para ver si ella estaba bien. Pero mientras iban manejando, a Shannon de repente le invadió el miedo de que algo andaba mal con su hija. Pensó que tal vez era una fuga de gas, pero no sabía qué podía ser ese sentimiento tan terrible. Así que decidió llamar a la policía y pedirles que fueran a verificar que su hija estuviera bien a su hija. Pensó que ellos llegarían a la casa más rápido que él, ya que él estaba manejando 20 millas desde su casa hasta la casa de Mackenzie.
Tampoco quería abrir la puerta solo si algo estaba mal, como temía que fuera el caso. Así que esa tarde, a las 5:49 p.m., los oficiales de la policía de Kansas City, Missouri, fueron enviados a la casa de Mackenzie. Los oficiales de policía y la familia de Mackenzie terminaron llegando casi al mismo tiempo. Y cuando los oficiales se acercaron a la puerta principal, notaron lo que parecían rastros de sangre que llegaban hasta la puerta principal. Los oficiales le preguntaron a Shannon si podía abrir la puerta. Él tenía una llave, así que fue a la puerta, la metió, empujó y se dio cuenta de que la puerta en realidad ya estaba sin seguro. Como ya era de noche, estaba oscuro en la casa, así que Shannon fue a prender la luz. Pero justo antes de que pudiera hacerlo, las linternas de la policía iluminaron un piso cubierto de sangre. La hija de Shannon, que había venido con él, en realidad todavía estaba parada detrás de la puerta mosquitera, pero pudo ver la sangre en el piso y gritó. Los oficiales sacaron a Shannon de la casa de inmediato y luego sacaron sus armas y entraron. Los oficiales entraron a la casa y descubrieron a Mackenzie Hopkins, de 24 años fallecida en una tina, sumergida en agua. Y Bella, de 4 años, sufría un trauma severo en la cabeza y estaba acostada en su cama. Cuando sacaron a Mackenzie de la tina, notaron lesiones por objeto contundente en su rostro y cabeza. Bella fue trasladada de inmediato al hospital local, donde permaneció en estado crítico. La policía intervino de inmediato para tratar de averiguar quién había atacado tan brutalmente a Mackenzie y Bella. Había varios grandes charcos de sangre en la planta principal de la casa, donde se podían ver marcas de arrastre, como si Mackenzie hubiera sido arrastrada desde el lugar donde fue asesinada hasta la bañera. Y al mismo tiempo, los investigadores notaron huellas de zapatos en algunos de los charcos de sangre. En las fotos tomadas por los investigadores, el patrón en la suela del zapato muestra finas rayas horizontales con la palabra Ariat. Ariat es un fabricante popular de botas vaqueras y existen numerosas versiones de estas suelas, todas con un patrón diferente para cada estilo de bota. En Google, el resultado y la imagen de las botas Ariat Sport de hombre con punta cuadrada ancha mostraron un patrón en la suela y la ubicación de la palabra Ariat, que coincidían con las fotos de las huellas en sangre en la escena del crimen. Así que la policía sabía qué tipo de zapato estaban buscando. Por suerte, también tenían otras pruebas. Las detectives obtuvieron imágenes de seguridad de una vecina de Mackenzie. Estas imágenes de seguridad mostraron una camioneta pickup blanca estacionada en el lado oeste de la calle Wabash durante aproximadamente 37 minutos antes de que se la viera pasando frente a la casa de Mackenzie a las 4:59 a.m. del 15 de enero. Luego, a las 5:36 a.m., se ve a un hombre desconocido con ropa de color oscuro caminando frente a la casa de Mackenzie. Luego camina hacia la casa y desaparece en el patio trasero. A las 6:02 a.m., la cámara captó al mismo hombre corriendo desde la casa de Mackenzie antes de regresar a la camioneta y marcharse. Se ve que la camioneta entra a una gasolinera Shell varios minutos después, y un hombre hispano de cabello negro, que lleva una sudadera oscura con capucha, un overol oscuro y una mascarilla médica azul, entra a la tienda. Luego, las imágenes de vigilancia muestran que la camioneta sale de la gasolinera a las 6:22 a.m. A las 6:48 a.m., se ve que regresa a la casa de Mackenzie. El hombre desconocido vuelve a salir de la camioneta y entra a la casa de Mackenzie, de donde no sale hasta 2 horas después. Durante la investigación, la familia de Mackenzie descubrió que se había hecho una llamada al 911 a las 6:01 a.m. del 15 de enero desde el celular de Mackenzie. Esto fue aproximadamente 1 minuto antes de que se pudiera ver al hombre huyendo de su casa en las imágenes de vigilancia. La operadora del 911 solo pudo escuchar gritos y peleas de fondo. La policía acudió a la casa para revisar la situación. Sin embargo, la policía nunca ha detallado las acciones precisas que realmente tomaron cuando llegaron, incluyendo a qué hora llegaron, cuánto tiempo estuvieron ahí y qué hicieron exactamente cuando llegaron. Sin embargo, sí sabemos que se fueron y claramente no tenían idea de que Mackenzie y Bella estaban en la casa muriendo.
Los oficiales que respondieron a la llamada al 911 le dijeron a la familia de Mackenzie que no podían entrar a la casa debido a una política que surgió después de la condena de Eric de Valkenry, un detective de policía blanco de Kansas City que fue declarado culpable de homicidio involuntario por el tiroteo fatal de un hombre negro. Los detectives le contaron a la familia Hopkins sobre este caso. Shannon Hopkins dijo que le dijeron que era un cambio de política. Sin embargo, cuando habló con el fiscal del distrito, le dijeron que no había ningún cambio de política. En el caso de Valkenry, la oficial de Valkenry respondió al informe de un helicóptero de la policía sobre un incidente de tráfico. Con su compañera, de Valkenry entró corriendo al patio trasero donde Cameron Lamb estaba echando su camioneta de reversa en el garaje. A los pocos segundos de llegar, de Valkenry le disparó y lo mató. De Valkenry sostuvo que solo lo hizo en defensa propia, ya que había visto que Cameron Lamb tenía un arma. Pero los fiscales del condado de Jackson lo acusaron penalmente, diciendo que el hombre estaba desarmado y que le habían sembrado un arma junto con otras pruebas. También se descubrió que de Valkener y su compañero no tenían causa probable ni siquiera para estar en la propiedad de Cameron Lamb. Así que, aparentemente, después de todo eso, tienen que tener cuidado al entrar a las casas. Pero no entiendo por qué en la llamada al 911 se escuchaban gritos y peleas, y descubrieron que provenía de la casa. Así que claramente había causa probable, a diferencia del otro incidente. Así que no estoy segura de cómo los dos están siquiera relacionados. Dime si tienes alguna idea, porque yo no tengo ninguna. Así que los detectives fueron a la casa de la buena amiga de Mackenzie para ver qué sabía. Esta amiga era tan buena amiga de Mackenzie que incluso tenía una llave de la nueva casa de Mackenzie para poder entrar y salir cuando quisiera. Mientras hablaban con esta amiga dentro de su casa, los detectives observaron un par de botas vaqueras cerca de la puerta principal. Cuando le preguntaron a esta amiga de quién eran esas botas, ella dijo que eran de su novio, José Escalante. Y no eran unas botas vaqueras cualquiera. Parecían ser las mismas botas Ariat que la policía había estado buscando. También había una camioneta blanca de cabina doble estacionada en la entrada cuando la policía llegó ese día. José Escalante entonces se convirtió en el principal sospechoso de la policía. El 16 de enero de 2022 se emitió una orden para registrar la casa de José Escalante. También fue detenido y trasladado a la jefatura de policía de Kansas City. La amiga de Mackenzie le dijo a la policía que ella le había dicho a José la noche del 14 que iba a estar en la casa de Mackenzie. Sin embargo, esta era una coartada falsa. Ella quería salir, pero no quería decírselo a su novio José. Supongo que porque él tenía mal genio. Solo es una suposición. Así que mintió y usó a Mackenzie como su coartada. Y aparentemente eso le costó la vida a Mackenzie. Y ni siquiera le dijo a Mackenzie que la había usado como coartada. Si vas a usar a tus amigas como coartada, al menos avísales. Vamos. La noche que esta amiga salió, cuando regresó a casa, dice que no recuerda haber visto a José ahí, y no recuerda haberlo visto de nuevo hasta las 10 de la mañana siguiente. Cuando la policía habló con José, él dijo que había salido la noche del 14 de enero y que había ido al casino de la Séptima Calle en su camioneta blanca GMC Siena. José dijo que ahí se encontró con dos de sus primos y después salió solo del casino y fue a un bar llamado Missy B's en Kansas City. Dijo que se quedó hasta la hora de cierre, que es a las 3 de la mañana. Después de eso, dice que salió al estacionamiento del bar, habló con algunas personas y luego se fue en su camioneta. Así que parece que no tiene una coartada para el momento en que Mackenzie fue asesinada. Después de que le presentaron la información de que su camioneta había sido vista en la zona de la casa de Mackenzie, José admitió que esa era su camioneta. También admitió que era él en las imágenes de vigilancia de la gasolinera Shell. Cuando la policía lo confrontó sobre la ropa que llevaba puesta en la gasolinera Shell, notaron que no era la misma ropa que él les había dicho que llevaba puesta. José les dijo a los detectives que después de salir del bar, se puso sus botas y la ropa que llevaba para mantenerse más abrigado. Y por supuesto, José negó cualquier participación en el asesinato de Mackenzie y el ataque a Bella. Sin embargo, no tenía ninguna explicación de por qué su camioneta estuvo en la zona por más de 2 horas. Bajo interrogatorio, José aparentemente dejó escapar sin querer su motivo para el ataque a Bella.
Dijo que, como él había ayudado a Mackenzie a mudarse a su casa, Bella sabría quién era, así que tenía que deshacerse de ella también. José Escalante fue detenido sin derecho a fianza por cargos de asesinato en primer grado, agresión en primer grado, 2 cargos de delito cometido con arma y poner en peligro el bienestar de un menor en primer grado. Y según la ley estatal de Missouri, los fiscales podrían solicitar la pena de muerte en este caso. Mientras la familia seguía esperando y rezando para que la pequeña Bella saliera adelante, los detectives de la policía se acercaron a ellos y les dijeron que habían atrapado al hombre responsable de estas horribles acciones. José, de 31 años, se declaró inocente de los cargos. Su abogada defensora está poniendo en duda su capacidad mental, diciendo que él a menudo escucha voces y experimenta desmayos. Si algo de eso es cierto, no estoy segura, pero... Su juicio estaba programado para comenzar en octubre del año pasado, pero no ha habido ninguna información nueva desde entonces. Así que pienso que lo más probable es que se haya pospuesto por el COVID. Así que definitivamente voy a estar pendiente de más información sobre esto porque es muy raro que haya pasado tanto tiempo sin actualizaciones. Así que lo único que se me ocurre es que seguramente se pospuso. Fuera de las declaraciones para establecer la causa probable, el único registro disponible públicamente es un informe de incidente que se generó después de que Mackenzie Hopkins fuera encontrada muerta y se abriera la investigación por homicidio. Era solo un documento de una página y no mencionaba el hecho de que Bella había sido encontrada gravemente herida. Y muchas otras cosas, como los hallazgos de la autopsia, así como la llamada al 911 realizada esa mañana, siguen siendo reservadas por ley estatal. Después de ser rescatada de su casa en estado crítico, Bella Hopkins fue llevada de urgencia a cirugía. No despertó durante 2 semanas, pero finalmente lo hizo. Pasó bastante tiempo en la unidad de cuidados intensivos antes de que le dieran de alta para regresar a casa en febrero de 2022. Su recuperación le valió el título de Milagro de la Familia. La pequeña Bella ha tenido muchas dificultades después de todo este incidente, pero poco a poco ha recuperado su fuerza y prácticamente ha vuelto a ser la niña que solía ser. Ella también continúa yendo a terapia física y ocupacional, además de recibir asesoría psicológica. La familia también lo hace. Bella lleva consigo un recordatorio físico del ataque al que sobrevivió. Tiene una gran cicatriz en la cabeza, donde los cirujanos tuvieron que reemplazar una parte de su cráneo. Sigue siendo una niña de 5 años alegre y despreocupada, y habla de su mamá, pero nunca de una manera triste, dice su abuelo. Él no cree que ella tenga algún recuerdo del incidente. En la primera semana de mayo de 2022, la familia de Mackenzie se reunió en memoria de lo que habría sido su cumpleaños número 26. Shannon dijo que parte de esto incluía hablar sobre cómo todos lidian con el dolor y a veces la culpa que sienten cada vez que recuerdan lo que les pasó a Mackenzie y Bella. Se realizó un velorio para Mackenzie el sábado 22 de enero de 2022 en la funeraria Floral Hills de Newcomer en Kansas City, Missouri, seguida de un servicio conmemorativo. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Mackenzie hoy. Y la de Bella también, supongo. No tiene mucho sentido para mí, como dije antes. ¿Por qué los oficiales de policía usaban la excusa de un incidente totalmente diferente que no parecía estar relacionado para justificar por qué no habían entrado a la casa de Mackenzie? Si realmente hubieran investigado, probablemente habrían visto a Mackenzie de inmediato y todavía podrían haberla salvado en ese momento. Tal vez Bella tampoco había sido atacada aún. ¿Quién sabe? José pudo haber ido a la gasolinera y luego regresar y atacarla después de pensar que ella podría reconocerlo. Solo puedo imaginar lo frustrada que debe estar su familia al saber que si la policía hubiera hecho las cosas de manera diferente, podrían haber salvado a Mackenzie ese día y a Bella de todo el trauma que tuvo que superar. Tengo mucha curiosidad por saber si van a intentar demandar a la policía de Kansas City o si pueden hacerlo. Estaré al pendiente de más información. Espero que este hombre sea condenado por mucho tiempo por lo que les hizo a estas 2 chicas hermosas. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com o A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más.
Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime a la dirección awickedworldtruecrime@gmail.com.